Se pone interesante la mesa cuando se ocupan más de una o dos sillas, ¿o no, Nasa? Pero Vos sos una habitual abonada a que haya un mano a mano. Pedro Peretti también. Así que, pero él, como llega con poco tiempo, tenemos que arrancar con él. Por favor. No. Y yo soy un seguidor de ambos, así que... Exactamente. Bueno. ¿Cómo va, Pedro? Bien, bien. Ayer NASA nos contó y nos detalló y nos analizó el nuevo acuerdo que implican 5 cortes de carne para la fiesta con un precio accesible para el gran público. Arranquemos con tu análisis del tema. Bueno, son 5 cortes, tenemos que aclarar bien que es por 3 días, 22, 23 y 24, antes de Navidad, y 29, 30 y 31 para Año Nuevo. Son 20.000 toneladas de carnes repartidas, 10.000 y 10.000 en las dos fiestas. Son 5 cortes con un precio que es un 40% más barato que el mes anterior, muy rebajados, y que son asado 549 pesos, matambre 599, vacío 599, tapa de asado 499 y falda 399. ¿Dónde se van a conseguir estos cortes? Ese es el punto. Esa es la pregunta que nos muy hacíamos importante. antes. Es la pregunta del millón. Los porteños, por supuesto, este es un país esencialmente porteño-céntrico, lo van a poder conseguir mucho más fácil que en el interior profundo de la Argentina. Se van a conseguir en la Asociación de Supermercados Unidos, en la Cámara de Argentina de Supermercados, el CAS, y en la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. Y en las carnicerías que tengan los propios frigoríficos, que hay muchos frigoríficos que tienen punto de venta. No va a estar todavía a la venta en las carnicerías de barrio, en las carnicerías comunes, sino en las bocas de expendio de los supermercados. ¿Por qué decir que, que será más difícil conseguirlo en las provincias que no son Buenos Aires? Así como me gusta decirlo. Porque es difícil, porque está más acostumbrado. No, pero en serio, está más acostumbrado a la carnicería de barrio, no, porque no llegan. Primero, porque la cantidad es exigua. Ah, ese es el punto. Primero, porque es exigua. Segundo, que el problema central de todo este tipo de acuerdos, que son muy loables y que está muy bien que se trabaje en este tipo de acuerdos, el problema central que tiene la Argentina, no solo en este acuerdo, sino en todos los acuerdos, es la falta de control. La Argentina es un país como en todo rubro, sin controles, en todo rubro. No controlamos lo que pesamos con las exportaciones, no controlamos que entra en el país. La Argentina generalmente no controla. Y acá la falta de control, ¿en qué se ve? ¿En qué se divida proporcionalmente? Hay que confiar en la buena fe de supermercados y frigoríficos, que generalmente son personas en donde uno tiende a dudar de su buena fe comercial. Y diste una buena introducción para que NASA nos presente qué es lo que sucedió en Estados Unidos y qué rebote tuvo en nuestro país. Parece que el problema del aumento y el problema del precio de las carnes no es nacional. Exactamente, Ari, porque hoy se dio a conocer un video en donde la secretaria de la Casa Blanca, a ver, vamos a contextualizar, Estados Unidos está en una inflación que supera el 6%. Eso para Estados Unidos es un récord que no se tocaba en 30 años, ¿sí? Entonces, a propósito de esto y algunas cuestiones más, la secretaria de la Casa Blanca da una conferencia de prensa y en un momento un periodista le pregunta ¿qué está pasando? ¿A qué se atribuye este número tan alto de la inflación? Y si querés, podemos ver la respuesta. Mirá. Several progressive groups and lawmakers who are increasingly vocalizing the idea that high inflation is being driven by corporate greed, including companies with high profits, some of whom have met at the White House with the president in recent months. Does the president endorse that idea? Does he think that corporate greed is the big driver of inflation right now? Well, I think that the president thinks the way people across the country, American families, digest inflation is by price increases. And if you look at industry to industry, it's a little different. So, for example, the president, the Secretary of Agriculture have both spoken to what we've seen as the greed of meat conglomerates. That is an area where people go to the grocery store and they're trying to buy a pound of meat, 2 pounds of meat, 10 pounds of meat. The prices are higher. That is, in his view, and the view of our Secretary of Agriculture, because of, you could call it corporate greed, sure. You could call it jacking up prices during a pandemic. There are other areas where we've seen increases because of supply chain issues, and we're seeing those increases around the world as it relates to gas prices, oil supply, and things along those lines. So I would say there's some areas where we have seen corporations profit from the pandemic, and certainly the president would agree with that component. I don't know the full context of all of their remarks. Y
Y esto lo ha recogido Cristina Fernández de Kirchner, que en sus redes sociales escribe: escúchala atentamente, no es argentina, mucho menos peronista. Es la vocera del gobierno de los Estados Unidos explicando la razón del aumento de los precios, en especial de la carne, que también sufren los consumidores estadounidenses, y cita el textual: la codicia de los conglomerados cárnicos, para terminar con la exclamación que aquí hizo popular Condorito. ¿Quién quiere arrancar? A ver, bueno, un poco lo que escribe entonces la secretaria es que le preguntan, ¿hay una codicia empresarial que puede motorizar la inflación? Ella dice que en líneas generales sí, que hay rubros que tienen su explicación, su justificación verídica para hablar del incremento de los productos. Hay otros en los que citaba la carne particularmente, decía que no, estamos hablando de la codicia de los conglomerados cárnicos. En primer lugar, es interesante destacar, aunque parezca una pavada, que el tema de los formadores de precios, de los monopolios, oligopolios y los mercados concentrados no es un fenómeno local, ¿sí? Es un fenómeno a nivel global que se trata en todo el mundo, que se discute en todo el mundo, esta idea de a menor mercado, menor discrecionalidad para formar los precios es algo que se ve. Y ahí, digamos, a la hora de hablar de oligopolios, monopolios, digamos, a la hora de plantear, bueno, cómo impacta esto en la inflación y si es necesario un congelamiento de precios, ¿no? Unas políticas de precios como se está viendo ahora, ahí como que se abren en líneas generales como dos visiones, ¿no? Por un lado están quienes te dicen sí, efectivamente, los monopolios, grandes empresas, oligopolios, tienen relación directa con la inflación, ¿sí? Al ser formadores de precios hay una correlación muy directa en ese sentido, muy palpable. Y otros te dicen, las grandes empresas pueden explicar precios altos, pero no necesariamente este aumento permanente y general de los precios, ¿no? Pero ahí hay un punto interesante también, digamos, que falta agregar ese análisis y que es cómo impacta la formación de los precios de las grandes empresas en la puja distributiva, ¿no? Porque quiero decir con esto, y para cerrar, no es lo mismo, digamos, a la hora de encauzar una negociación paritaria para poder moderar esta relación entre los salarios y los precios con, por ejemplo, la carne relativamente baja que con la carne relativamente alta. Codicia de conglomerados, ¿te suena? Sí, claro. Los monopolios son malos en todos los lugares del mundo, está visto. Lo mismo que lo que explicaba NASA recién. Brasil tiene un problema similar. Esta mañana estábamos hablando en el programa de Federica, a la mañana en Radio Nacional, hablaban los consumidores brasileños y en Brasil hay muchos supermercados que ponen la bandeja sin el producto y te dan la carne cuando pagás en la caja por el alto precio que tiene la carne en Brasil, que ha aumentado también. En España aumentó más de un 20%. La carne está en su segundo precio internacional más alto de los últimos 50 años. ¿Qué es lo que sucede en Brasil? Perdón, explícalo de nuevo, para que algún que agarraste desprevenido. Los oyentes de la radio de esta mañana, en la radio pública, decían que ponen la bandejita sin el producto adentro y lo borra, retiras, cuando llega a la caja le dan la carne porque tienen miedo a los robos por lo mucho que ha aumentado la carne en Brasil. Ese es un dato. Pero acá no hay que soslayar un tema central. Y es inequívoco. La presencia de los monopolios. Está claro, el 75% de la exportación de Argentina la tienen 10 empresas. Y eso es clave, porque no hay ninguna forma de administrar esa tensión externa e interna, porque el Estado no tiene capacidad de control ni tiene ningún organismo en el medio, que sí lo tiene el Estado norteamericano para pulsear con estos grandes conglomerados. Qué redundantes que somos, ¿no? No, digo, tema que hablemos, tema que terminamos con la misma conclusión. Gracias, Nasa. Por favor. Y Pedro, la de siempre. A ustedes, muchas gracias. Sin saludo hoy. Salud y cosechas. Claro. Corte, el primero, y estamos hasta las 20:30 antes de cierre de edición.